sobre cada uno de ustedes y Dios tenga misericordia de todos nosotros. Bendito es el Señor, porque ¿qué hacemos o qué hace el hombre sin la misericordia de Dios? Pues no hace nada, no es nada. Porque todo dependemos de Dios, pues somos creación de Dios. Y ahora que somos de Dios, hijos de Dios, con mayor razón, dependemos más de Él. Bendito el Señor. Le damos gracias al Señor por esta preciosa hora, ¿verdad?, que nos ha concedido de estar en este día que es oración y enseñanza. Tenemos discipulado, bendito el Señor. Cada día miércoles a estas horas más o menos nos conectamos después de la oración, ¿verdad? Para poder compartir también lo que es la enseñanza del discipulado, porque todo discipulado se requiere de una buena enseñanza, bendito Dios, conforme a las Escrituras, para entender cuál es la voluntad perfecta de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en nosotros. Alabado sea su nombre. Y le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que nos sigue, ¿verdad?, por estas redes y que puede ver nuestros videos, ¿verdad? Dios les bendiga grandemente y sigamos adelante, mis hermanos. Vamos a tener un tema referente a la fe esta preciosa hora y el tema es fe para salvación. Es el tema de la enseñanza de este discipulado de esta noche, bendito Dios. Y las escrituras clave las vamos a tener para que le gusta hacer apuntes en el libro de San Juan capítulo 3, 16, Lucas 13, en su versículo 23 al 25, Romanos capítulo 10, verso 9 al 13, y por último Romanos capítulo 3, verso 21 al 28. Estas son escrituras claves para esta enseñanza. Bendito el Señor. Y vamos rápidamente con la introducción de este tema. La segunda condición principal para entrar en el reino de los cielos es la fe salvadora. Eso es lo que vamos a aprender esta noche, mis hermanos, que en el mundo en general muchos profesan fe. Muchos decimos tener una fe, pero hoy queremos hablarles de la fe salvadora, la fe que es para salvación, bendito el Señor, la verdadera fe, bendito Dios. Entonces, la segunda condición principal para entrar en el reino de los cielos es la fe salvadora, ¿verdad? Para ser salvos y empezar a seguir al Señor Jesucristo como sus discípulos, debemos creer que somos pecadores y que Jesús derramó su sangre y murió por nuestros pecados. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados y pedir a Dios que nos perdone por ello. Luego debemos entregar nuestras vidas a Jesús y hacerle nuestro Señor y Salvador. Vamos a ver qué dice el libro de Marcos, capítulo 1, verso 15. Libro de Hechos 20, 21. Y por último Juan 1, 12. Bendito el Señor. Marcos 1, verso 15. Aleluya, bendito Dios. Entonces, lo principal, o sea, la segunda condición principal para entrar en el reino de los cielos es la fe. Ajá. Amén. 1:15 de Marcos. Te alabamos, Cristo. Marcos 1:15 dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén. Amén, bendito el Señor. Esa es la primera condición. Creer en el Evangelio. No creer en la religión. Porque si fuera por creer en la religión, pues todo mundo podía salvarse sin necesidad de que viniera Jesucristo. Porque antes de que viniera Jesucristo, pues estábamos llenos de religiones.
y aún más. Aleluya. Entonces, esa es la primera condición, creer en el Evangelio y creer en la condición de que tenemos pecado en nosotros y que necesitamos a Cristo para salvarnos. Esa es la primera condición. Y la segunda es caminar en fe. Caminar en fe. Porque muchos dicen creer en el Señor Jesucristo, pero siguen siendo los mismos en el mundo. No hay ningún cambio en sus vidas porque no tienen fe, no tienen una verdadera entrega en el Señor Jesucristo. Y por eso es que no hay un cambio en la vida de la gente. Y muchos son cristianos, según ellos, ¿verdad? Pero un verdadero cristiano mantiene su fe para con Dios. Y va creciendo cada día. Y si a alguno le hace falta fe, es bueno pedírsela al Señor. Los discípulos le dijeron una vez, Señor, aumentanos la fe. ¿Verdad? Y yo sé que en algún momento de la vida a veces hay gente que tiene falta de fe y entonces, Señor, auméntame la fe porque como que me está fallando, ¿verdad? Entonces es bueno pedirle al Señor que nos aumente la fe. Hechos 20, 21. Y el último es Juan, capítulo 1, verso 12. Aleluya. Uno 12. Hechos 20:21 dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Primero arrepentimiento y después la fe para con nuestro Señor Jesucristo. ¿Te arrepientes? Caminamos en fe, ya la hicimos. Porque teniendo fe nosotros nos apartamos de este mundo para vivir para el Señor. No que nos vayamos de este mundo, porque eso va a ser hasta que venga el Señor. Pero aunque andemos en este mundo, o sea, nosotros no vamos a andar como todo mundo hace. No vamos a hablar como todo mundo habla, ¿verdad? No vamos a hacer lo que todo mundo hace. Entonces, esa es la diferencia en la verdadera fe. Y en el verdadero convertimiento. Si ve un cristiano que anda ahí todo como anda el mundo, es cristiano como cualquier otro, ¿verdad? No es un verdadero cristiano, nomás de dicho, ¿verdad? Bendito el Señor. ¿Qué dice Juan 1:12? Amén. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Aleluya. A todos los que creyeron, ¿verdad? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es de creer, mis hermanos, esto es de confesar, porque cuando nosotros creemos y recibimos al Señor, le confesamos nuestros pecados, aceptamos nuestra condición humana que es pecadora y nos ponemos en sus manos para que Él nos cambie, nos transforme en una nueva criatura, que aunque somos el mismo cuerpo, pero ya no está contaminado con el mundo, estamos separados del mundo, aunque andemos en medio del mundo. Bendito Dios. ¿Y qué es la fe salvadora? Una interrogante, una pregunta. ¿Qué es la fe salvadora? Vamos a ir viéndolo paso por paso. Es la fe que lleva a la salvación e implica varios aspectos. Esa es la fe salvadora, la que lleva a la salvación, porque hay muchos tipos de fe, ¿verdad? Muchos profesan una fe. Unos tienen una fe en una cosa, otros fe en otro santo, o en un Dios, o en otro Dios, ¿verdad? Y la verdadera fe es cuando tú la pones en el Señor Jesucristo. Porque dice su palabra, puestos vuestros ojos en Jesús, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Si creyeres en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Amén. Y confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿verdad? Hay que creer
hay que confesarlo y hay que vivir en fe. Bendito el Señor. Número 1, someter tu vida a Dios. Eso es la fe. Salmo 37:5. Vamos a leerlo. Les pido a mis hermanas que me ayuden, por favor. Vamos a ir paso por paso. ¿Qué es la fe salvadora? Bendito Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Salmo 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Y para encomendar a Jehová tu camino necesitas tener fe. Tú tienes que estar seguro de que tú estás en las manos del Señor. ¿Verdad? Número 2, creer en Jesús. 3:15 de San Juan. Estamos viendo lo que implica la fe. Amén. Amén, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Para todo aquel que en él cree no se pierda. Bendito Dios. Muchos dirán, no, pues ya le hicimos, nosotros creemos en Jesús y que Dios le levantó a los muertos, el Padre. Muchos creen eso, pero no caminan en fe. No han recibido al Señor Jesucristo, lo creen porque ¿quién no lo sabe? Eso fue expuesto a todo el mundo. Todos lo sabemos. Si el mismo diablo también cree en Dios y tiembla, pero no le obedece, ni se arrepiente, ni se convierte, ¿verdad? Así está el mundo también. Sabe que hay un Dios, sabe que hay un Salvador, pero no tiene fe. No ha puesto al Señor como su Salvador, por lo tanto su fe es vana. No califica. Alguien que busque Romanos 6:17, hacerte obediente en el corazón. Eso implica también tener fe. Hacerte obediente. O sea, si tú no obedeces a la palabra en tu corazón, no tienes fe. Discúlpame, pero no tienes fe en tu corazón. Porque con el corazón se cree. ¿Verdad? Gloria a Dios. Romanos 6:17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Aleluya. Oiga, qué tremendo. Creímos de corazón. En Romanos 10, capítulo 9 y 10, creer con el corazón. Creer con el corazón es algo similar. En Romanos 10, 9 y 10. Romanos 10, 9 y 10 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aleluya. Muchos dirán, no, pues ya le hicimos, nosotros creemos. Y lo decimos, sí, pero es pura palabra. Hay que caminar en Cristo. Hay que hacer la palabra como dice la palabra. Vivir la palabra. No solamente de hablar. Confesar es el primer paso. Pero cuando uno actúa es proyectada tu fe. Es tu fe que te impulsa. Entonces, como ellos no tienen esa fe, no tienen fuerza para ser salvos. No tienen ninguna manera si no confiesan a Jesús primero, pero lo aceptan como Señor y Salvador de su vida. De otra forma es imposible. Aunque digan que creen, aunque digan que lo reciben, pero si no actúan realmente como debe ser, si no se juntan con los aleluyas, es imposible. Porque los aleluyas tienen esa gracia, los aleluyas tienen Dios nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación. ¿Sí? No es a los testigos de Jehová, no es a la iglesia católica, no es a los mormones,
no es a ninguna otra religión que no sea a la iglesia que Dios bautizó allá en el monte, en el aposento alto. A la iglesia que solamente haga la voluntad del Padre, no importa la denominación, o sea, nombre de la iglesia cristiana, porque hay iglesias que diferentes nombres, son cristianos, pero tienen diferentes nombres, por eso yo digo denominaciones. Lo importante es que hagan conforme a la palabra de Dios, porque el nombre no salva a nadie. El nombre de la iglesia y la ubicación de la iglesia no salva a nadie. Lo que salva es hacer lo que dice la palabra de Dios. Número 5. Creer que la Biblia es la palabra de Dios. Si tú no crees en la Biblia, si tú no crees que es inspirada por Dios, estás frito. No tienes fe. Por lo tanto, tienes esa duda. Bueno, ¿y quién hizo cuál es la verdadera Biblia? La verdadera Biblia, estás frito. Necesitas a Cristo en tu corazón. No, pero es que la Biblia fue hecha por hombres, estás frito. No tienes a Jesús en tu corazón. Sí, no, tú tienes que tener una convicción que la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo en hombres de Dios. Tú tienes que tener esa convicción, porque si no, no eres nada. Vamos a leerlo en Romanos, perdón, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Tú tienes que creer quién fue el inspirador de la Biblia y quién y para qué se hizo la Biblia. ¿Por qué se hizo la Escritura? Gloria a Dios. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Aleluya. Y aquí la Biblia, déjeme decirle, no es como una religión por ahí que dice que ellos son los que hicieron las Escrituras, mentira del diablo. Dios inspiró las Escrituras, inspiró a hombres piadosos, a hombres que fueron entregados de Dios, no a hombres ni a gente que era idólatra. Eso jamás sería, es contradictorio con la palabra. Es a hombres que fueron apartados para Dios. Bendito, obedientes, aquellos hombres que sí creyeron y si estuvieron en una idolatría, dejaron su idolatría por creerle a Dios. Bendito Dios. Tener tu confianza en Dios, Hebreos 2:13. Estamos viendo qué es la fe salvadora. Todo lo que implica esa fe. Tienes que creer, tener una convicción plena de lo que estás ejerciendo en Cristo Jesús, que está conforme a la palabra. Hebreos 2:13. Poner tu confianza en Dios. Adelante, hermano. Hebreos 2:13. Y otra vez, yo confiaré en Él y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Aleluya, bendito el Señor. Esas son palabras de Jesús. He aquí los hijos que Dios me dio. Última, invitar a Jesús en tu vida. Tú tienes que invitar, tienes que tener un compromiso con Jesús. Apocalipsis 3:20. Porque para eso es la palabra, para enseñar, para derragullir de pecado, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto en todo, dispuesto para toda buena obra. Así es nuestro Dios de hermoso. Porque sabemos que de antemano, cuando estamos en el mundo, estamos bien apartados de Dios y sin sabiduría de Dios. Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Ese es el Evangelio. El Evangelio que Dios ha puesto por medio de mi Señor Jesucristo, esa es la puerta. Tú recibes al Señor Jesucristo y eres salvo. Tú lo recibes porque Él te está abriendo la puerta. Perdón, Él te está invitando, está tocando la puerta de tu corazón
Tú abres tu corazón, te llega la palabra, la tomas y recibes al Señor. Entonces, Él cena contigo y tú con Él. Imagínese una ilustración del puente, de un puente. Imagínese usted, mis hermanas, como están allá. Imagínese que están paradas sobre un cubo. Y yo acá enfrente, parado sobre un cubo. Y en medio de nosotros hay un vacío. Entre ustedes y yo, que estoy de este lado. Es una mera ilustración. Entonces, Dios está acá, en este cubo, en este altar. El hombre está allá, en aquella posición de allá. Y en medio del hombre y Dios está un vacío. No hay forma de llegar. Está un vacío. ¿Y sabe qué hay en ese vacío? Solo pecado. Y en ese vacío puede haber hasta buenas obras, porque hay gente que es dadivosa, porque piensa que con buenas obras ya la hizo para el cielo. En ese vacío hay mucha filosofía. Hay muchos que son muy filósofos, tienen estudios y piensan que con buenas palabras y todo eso van para arriba. ¿Verdad? Las religiones están llenas de filosofía. Las religiones mundanas. Y también hay precisamente eso, religiones. Ese vacío está, o sea, no es un vacío que sea lleno con Dios, sino que es un vacío del mundo que está de pecado, que es religioso, que tiene solamente filosofía y tiene buenas obras, pero según sus corazones. Y entonces, eso no es suficiente, ese camino no es suficiente como para que se haga un puente entre Dios y el hombre, ¿me entiende? Ese vacío sí ahí, aunque el hombre trate de llenarlo con su religiosidad, aunque el hombre trate de llenarlo con filosofías huecas, aunque el hombre trate de llenarlo con buenas obras, el pecado se mantiene ahí. No hay forma de quitarlo. La religión no quita el pecado, la filosofía, las buenas palabras no quitan el pecado, ni tampoco las buenas obras. Por eso Dios nos pone esa ilustración. Y entonces usted sigue en ese lugar. Dios sigue acá en este lugar, en este cubo. El vacío sigue estando ahí. Pero cuando Dios envía a su Hijo amado, lo envía y es el camino, la verdad y la vida. Entonces ese vacío viene a ser un puente. Ya para que ya usted ya no caiga en esas religiones, no caiga en esas obras que según usted pensaba que con eso lo hacía, no caiga en esa filosofía y en ese pecado, sino que ahora va a pasar por el medio o por encima de la sangre, de la cruz de Cristo. Haz de cuenta que en esa cruz que el Señor Jesucristo murió, haz de cuenta que te la pone así, entre aquel cubo y este cubo, y tú puedes pasar por ese camino. La sangre de Jesucristo es la que nos limpia de todo pecado. El sacrificio que hizo el Señor Jesucristo nos abrió camino. ¿Sí? Por eso nos pone esa ilustración como una cruz. A ver, usted desvíese de ese, no hay otra forma. Mas sin embargo, el hombre sigue con su filosofía y con su pensamiento de su propio corazón y tiende por aventarse por otro camino. ¿Verdad? Entonces Jesús está en medio, es el mediador de un nuevo pacto. Es mediador entre usted y Dios, entre mí y Dios. Entonces cuando viene el Señor Jesucristo, muere en la cruz, resucita y entonces va y toca tu corazón. Y tú abres la puerta y dices, ciertamente es cierto, Señor, yo te recibo como mi Señor. Entonces Él te dice, entonces camina en fe y entonces en esa ilustración que te estoy poniendo, tú caminas sobre esa cruz y tú vas a pasar de aquella condición de hombre a una condición de hombre, pero con Dios. En aquella condición estabas como hombre simple, sin Dios. Tú caminas por medio de la cruz en ese vacío, llegas al cubo acá de este lado donde está Dios y entonces ya eres un hombre con Dios. ¿Sí me explico?
Entonces, esa es la respuesta. Jesucristo es la única respuesta para que tú puedas cruzar ese vacío, porque de otra forma no hay ninguna forma de reconciliarnos. Por eso Pablo les decía que Dios nos ha hecho ministro de un nuevo pacto, nos ha hecho de modo que nosotros podamos decirle reconciliados con Dios. Nos dio el ministerio de la reconciliación por medio de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, cuando tú te reconcilias con Dios, tú ya pasas de esa condición humana, pecadora, a estar con Dios. La siguiente, lo que significa nacer de nuevo. Cuando el hombre, mis hermanos, está en esa condición, allá como le estoy diciendo, sin ese puente que es Jesucristo, es un hombre que tiene un espíritu muerto. Entonces, cuando tiene el hombre un espíritu muerto, lo maneja fácilmente el intelecto, lo manejan fácilmente las emociones, el pecado. Lo mueve como títere para donde quiera que sea. ¿Verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Tú pasas por ese puente que es la cruz de Jesucristo, y entonces todas las cosas son hechas nuevas, porque has recibido al Señor Jesucristo. Se encuentra en 2 Corintios 5:17 para los que apuntan. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Entonces, Dios quiere, cuando ya estás en Cristo Jesús, la idea es que Dios te santifique por completo, ¿verdad? Porque hay veces cuando recién entramos, como que no nos queremos entrar completamente, ¿verdad? Queremos todavía agarrar unas cosillas mundanas por ahí, y no debe ser. Entonces aquí la idea es que nos santifique por completo, pero eso está en nosotros, para que sea más rápido el proceso. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado, irreprensible para la venida de Jesucristo. La Biblia deja muy claro que no somos más que solo cuerpo y alma, ¿verdad? Voy a repetirlo. La Biblia deja muy claro que somos más que solo cuerpo y alma, ¿verdad que sí? También hay un espíritu. El cuerpo es, por supuesto, la parte física de nosotros. Nuestra alma se compone de nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones. Eso es el alma. Apenas recuerdo que tuvimos una plática de esto, ¿verdad? Que tu alma es la misma sustancia de lo que tú eres. ¿Verdad que sí? Esto me trae ese pensamiento. Y eso precisamente lo que tú haces con tu voluntad, lo que tú haces con tus emociones, esa es tu alma. Entonces cuando uno hace cosas para el pecado, tiene el alma metida en maldad, ¿verdad? Y entonces cuando viene nuestro Señor Jesucristo y le abrimos para que Él entre en nuestra vida, Él limpia nuestra alma, dirige nuestra alma. Entonces nuestras emociones expresan cómo nos sentimos, ¿verdad? Nuestra mente nos dice lo que pensamos y nuestra voluntad comunica lo que queremos. ¿Verdad que sí? Mi voluntad es esto y eso es lo que queremos. La mente nos dice lo que pensamos, pero las emociones nos hacen sentir lo que sentimos, ¿verdad? ¿Verdad? A veces sentimos ganas de llorar, a veces sentimos ganas de reír, y esas son emociones. A veces sentimos ganas de gritar y es emoción. Sentimos ganas de echarnos unos brincos, es emoción. Pero cuando llega el Espíritu Santo, mis hermanos, y se apodera de esas emociones y de eso lo que tú eres, o sea, tu alma,
Él controla tus emociones. Y ya lo que vivías para el mundo, ya no lo vives para el mundo, sino que todas esas emociones son controladas para vivirlo con Dios. Los pensamientos, esos malos que uno tenía, que se pasaba uno maquinando, ya tienes que ir bajando eso. Tienes que ir a pensar, como dijo Pablo, si algo bueno hay en qué pensar, en eso pensar. ¿Ah? Si hay algo digno de alabanza, en eso pensar. ¿Para qué anda uno pensando en mugrero de la calle o del mundo? Porque lo hay. Entonces, está el hombre natural y tiene un espíritu, pero lo tiene muerto. Por eso no entienden nada de lo espiritual. No conocen nada de Dios. Está muerto. Y entonces cuando está muerto es guiado por todas sus emociones, por sus deseos y sus pasiones, ¿verdad? O sea, por eso es dominado el hombre sin Dios. Y ese espíritu, cuando llega a nuestra vida que recibimos al Señor, espíritu y poder, que vivifica nuestro espíritu. ¿Por qué cree que David decía, y renueva un espíritu recto dentro de mí? Porque ese espíritu que teníamos antes no servía para nada. Tenemos que ser renovados en el espíritu, renovados en el entendimiento, y que nos dé un corazón nuevo, un corazón de carne. Porque en el mundo teníamos un corazón tan duro como la piedra, ¿verdad? Que somos rencorosos y malos, somos perversos, sin Dios y sin misericordia. Tenemos misericordia nomás para aquellos que van a tener de nosotros. De los que no pensamos recibir nada, no les hacemos nada. Entonces eso demuestra que estamos muertos espiritualmente. Se enojan por la palabra de Dios, es que están muertos, no la entienden, y se enojan porque están de alguna manera poseídos por espíritus que van en contra de las cosas de Dios. Y sé que hasta eso puede ser un ofensivo, de alguna manera malo para ellos. Ofensivo, quise decir. Ofensivo, gracias, hermano. Cuando uno le dice cosas que para uno son sencillas, simples, decirte, hey, si tú no recibes la palabra de Dios es porque traes un espíritu contra Dios. Si tú te enojas por lo que Dios te dice, es porque tú estás en contra de Dios porque no le conoces. Y tu espíritu muerto rechaza al Espíritu de Dios. Esa es la realidad, yo no se lo puedo decir de otra cosa. Porque los que son de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Ajá. Hasta que el hombre nazca del Espíritu, note que el Espíritu lo tiene muerto, pero cuando nace del Espíritu de Dios, entonces que cobra vida ese cuerpo, ese espíritu. Porque dice su palabra que nosotros en otro tiempo andábamos muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Sí les suena eso? Andábamos muertos. Quiere decir no entendíamos nada. Dice que en otra palabra dice, y estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Ajá. Hasta que el hombre nazca del Espíritu, su alma gobernará su vida. Repito, hasta que el hombre nazca del Espíritu, su alma gobernará su vida. Su alma muerta. O sea, esa alma, acuérdense que son sus emociones, sus pasiones, sus deseos, sus pensamientos. Sí, todo eso gobernará su vida. Hasta que nazca de nuevo en Cristo Jesús. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y ese Nicodemo era religioso. Ese se sabía la ley. Era uno de los principales maestros de la ley. Y él no entendía qué era nacer de nuevo. Así como la gente igual no entiende qué es nacer de nuevo. Porque andan espiritualmente muertos. Por eso es necesario nacer del Espíritu.
Entonces está acostumbrado a valorar situaciones con su mente, o sea, su propio pensamiento, y llegar a sus propias conclusiones, pues normal, ¿verdad? Presta considerable atención a sus propias emociones y a menudo permite que le rijan. Toma sus propias decisiones basadas en el conocimiento de su mente. Y como resultado de los deseos emocionales que tenga, o una combinación de los dos, ¿verdad? Pero los que somos de Dios, somos dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Ellos son dirigidos por sus emociones y todo eso, o sea, su alma que está muerta. Su espíritu está muerto. Por eso es necesario que nuestro espíritu sea vivificado para que domine nuestras emociones, para que domine nuestros pensamientos y sentimientos. Bendito Dios. Si nosotros estamos vivificados en el espíritu, podemos dominar la carne. Es lo mismo. De otra manera no podemos, sino que somos esclavos de la misma carne, o sea, esclavos del pecado. Bendito es el Señor. Entonces, antes de nacer de nuevo vivimos como gente de dos partes. Porque una parte la tienen cadáver, una parte la tienen muerta, ¿va? Ahora que estamos en Cristo somos cuerpo, alma y espíritu. Y antes teníamos el espíritu pero muerto. Nos hacía falta ese soplo del Espíritu Santo. Entonces, antes de nacer de nuevo vivimos como gente de dos partes, en la esfera de nuestro cuerpo y alma, ser interior. Nuestro espíritu humano está en realidad muerto, es decir, es inactivo e incapaz de afectar nuestras acciones, decisiones y deseos. Efesios capítulo 2, verso 1 y 2. Efesios capítulo 2, verso 1 y 2. Entonces, bendito el Señor. Amén. Efesios capítulo 2, Amén. verso 1 y 2 dice: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea que en otros tiempos, antes de que nos convirtiéramos a Cristo, éramos hijos de desobediencia, o sea, éramos mundanos, pues andábamos en la calle, haciendo como todo mundo sin Cristo, ¿verdad? No importa que nosotros dijéramos que conocíamos a Cristo, no importa que dijéramos que creíamos en el Padre y en el Hijo, porque la religión lo enseña, pero no lo practica, no lo lleva a cabo, porque se mantienen idolatrando imágenes, ponen sus miradas en sus imágenes, sus rezos a las imágenes, sus pedimientos a las imágenes. Entonces, ¿cuál es la vista al blanco perfecto? No hay ninguna vista al blanco perfecto, mas nosotros los nacidos de nuevo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y dice la palabra, y no tires ni a derecha ni a izquierda, siempre al frente. El nacer de nuevo significa que recibimos vida en esta área profunda de nuestra personalidad que se ha muerto por el pecado. ¿Verdad? ¿Dónde se murió? En el huerto del Edén. Ahí se murió. Porque cuando Dios hizo al hombre, el hombre era espiritual. Conocía a Dios, platicaba con papá. Pero después de ahí hubo una enemistad, estábamos enamistados con Dios. Enamistados, o sea, necesitábamos una reconciliación. Enemistados. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Entonces,
El nacer de nuevo significa que recibimos vida en esta área profunda de nuestra personalidad que se ha muerto por el pecado. Cuando somos hechos vivos por el Espíritu de Dios, podemos empezar a vivir como gente de tres partes. Es decir, podemos saber lo que realmente significa estar vivos en cuerpo, alma y espíritu. Porque ya no somos guiados por la carne, no somos guiados por nuestros deseos solamente, sino que por el Espíritu Santo de Dios que hace conexión con nuestro espíritu que nos ha dado vida. ¿Han visto cómo en otro tiempo, yo sé que algunos miraron, ¿no?, alguna película de zombies, cómo los muertos caminan? Según, que eso es antibíblico, pero prácticamente así camina el mundo. O sea, sin espíritu de vida, sin espíritu que los guíe, van así caminando así como entorpecidos, ¿verdad? Sí, en verdad. Bueno, es nomás, es como una forma de ilustrar, ¿verdad? Cómo caminaba uno en torpeza siempre, que podíamos caer por un lado y para otro, ¿verdad? Y que no llegábamos a ningún lado porque no estábamos en Cristo Jesús. Bendito Dios. Porque nos hacía falta una parte que teníamos muerta, pero ahora ya la tenemos cuando nacemos de nuevo. Entonces podemos saber que realmente significa estar vivos en cuerpo, alma y espíritu, como dice Gálatas 5, 16 al 25. Vamos a leer, que me ayude alguien, por favor. Y alguien que me busque Romanos 8, 19. Y por último, Juan 3, del 3 al 8. 16 hasta el 25. Vamos a leer. Okay. Bendito Dios. Hasta el 25. Amén. Amén, gloria al Señor. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son... y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es gozo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Aleluya, Gloria al Señor. Ahí nos muestra las dos partes, ¿verdad? La parte de los muertos y la parte de los que ya viven, ¿verdad? Por el Espíritu, por haber nacido de nuevo. Bendito el Señor. Romanos 8, 19 nada más. Y Juan 3, Ocho 19 de Romanos. Gloria a Dios. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el agua. 3:3. De la creación es el aguardar, la manifestación de los hijos de Dios. Aleluya, bendito el Señor. Amén. San Juan 3:3. 3:3 dice,
Respondió Jesús y les dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hasta el 8, hermano. ¿Hasta el 8? Sí. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Aleluya, bendito el Señor. Así es el que es nacido del Espíritu. Entonces Jesús dice que no podemos ver el reino de Dios hasta que nazcamos de nuevo. De otra manera no podemos verlo ni entenderlo. Ver el reino significa experimentar la realidad de Dios, conocer el amor y el perdón de Dios y poder vivir el poder de Dios como Él vive en nosotros por el Espíritu Santo. Eso es vivir para Dios. Eso es nacer de nuevo. Eso es ver el reino de los cielos. Bendito el Señor. La fe es un don de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, como dice Efesios 2, 8 al 9. Dice, no nacemos con la habilidad de poner nuestra fe en Dios. ¿Verdad que no? Sino que nos enseñan nuestros padres. Desafortunadamente, cuando nuestros padres son idólatras, pues eso nos enseñan. Cuando nuestros padres nos tienen otra religión, pues eso nos enseñan, ¿verdad? Porque es el único que saben. No se les culpa porque así nacieron también. Eso no nos corresponde a nosotros. Pero qué bueno que cuando nosotros somos alcanzados por el Señor, por la gracia de nuestro Dios. Y también rogamos porque la familia sea alcanzada. Bendito el Señor. Entonces, no es que la obra de nuestra vida para que en el primer lugar nos volvamos a Dios. Cuando respondemos y escuchamos a Dios, nuestra vida está abierta para recibir este gran don de fe. O sea, si a ti te llega la invitación, pero tú no la reconoces, pues no la puedes encontrar luego. Tienes que tener abierto tu corazón para que llegue más rápido, porque Dios ya te está buscando de tiempo, quizá ya te hayan hablado, pero como has endurecido tu corazón, has atrasado el tiempo para que Dios cambie tu vida. El cual nos habilita para poner nuestra confianza en Dios y recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Aleluya. Ya vamos a terminar, no se me desespere. Certeza de nuestra salvación. No nos podemos apoyar nunca en los sentimientos, sino en los hechos. ¿Verdad? Bendito el Señor. Lo que la palabra de Dios nos dice en Juan 5:24 y Hebreos 3:5 y Juan 6:37 y Romanos 8:38 y 39, Tito 1:2 y Juan 10:28 y 29. Bendito el Señor, nos dieron una buena porción de versículo, ¿verdad? Entonces ahí nos dice que nos debemos apoyar no en los sentimientos, sino en las obras, en los hechos que Dios tiene en nosotros. Vamos a leer dos, ¿verdad? Porque no quiero también abrumarlos a mis hermanos que nos escuchan, ¿no? San Juan 5:24 y Hebreos 3:5, vamos a leerlos. San Juan 5:24 y Hebreos 13, verso 5.
Amén. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Oye, qué tremendo promesa que nos tiene el Señor. El que cree en su nombre y el que cree en el que le envió, no verá muerte jamás, sino que vendrá de muerte a vida. ¿Qué dice Hebreos, mi hermana? Amén. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Oye, qué promesas tan preciosas. No te dejaré ni te desampararé. Esa es la fe que nosotros, la certeza de nuestra salvación. Porque usted cuando cree en el Señor y cuando lee esta palabra y aunque tengas una situación difícil y cuando oyes que te dice el Señor, hey, no te dejaré ni te desampararé, tú cobras ánimo nuevamente. La palabra de Dios nos fortalece. Bendito Dios. ¿Y por qué? Porque en la fe es en la que está puesta nuestras fuerzas, ¿verdad? En el Señor, la fe en el Señor. Entonces el testimonio del Espíritu Santo en nosotros, Romanos 8:14 al 16. Ya para irnos. Romanos 8:14 al 16. El testimonio del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Bendito Dios. Aleluya. Romanos 8:14 al 16 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aleluya. Esa es la certeza de nuestra salvación. Porque somos guiados por el Espíritu Santo. Porque podemos sentir al Espíritu Santo. Esa es la certeza de nuestra salvación. Esa es la certeza de que estamos en Dios. Y que Dios está en el asunto. Que Dios está con nosotros. Hay una forma de oración. Algunos lo hacen diferente, otras más o menos igual. Pero aquí lo importante es cómo entregas tu vida al Señor Jesucristo. Y aquí nos dejaron una oración del pecador, del que no se ha convertido todavía. Para si hay alguno, en algún momento que oiga este video, lo vea, y tienes el sentir del Espíritu Santo que te redarguye, puedes hacer esta oración creyendo al Dios Todopoderoso en tu corazón, que Él te perdonará y lo hará. Y que Él te guiará a toda verdad y justicia y te llevará. Haz esta oración una similar, si quieres que tus pecados sean perdonados y quieres convertirte en un hijo de Dios y discípulo de Jesús. Porque no es nada más de decir creo y ya, no, hay que confesarlo, hacer una oración. Señor Dios, reconozco que soy pecador, creo que Jesús murió por mi pecado, tomó el castigo que yo debía por mi pecado, llevándolo en sí mismo en la cruz. Me arrepiento y me vuelvo de mis pecados y pido el perdón de Dios. Entrego mi vida a Jesús y le hago mi Señor y Salvador. Obedeceré sus mandamientos y viviré mi vida para su buen placer o para su gloria y su honra. Sé que ahora soy hijo de Dios y mis pecados son perdonados porque han sido limpiados por la sangre de Jesús. Alabado sea Dios. Amén. Bendito es el Señor. Cuando tú haces esa confesión y terminas diciendo ahora soy hijo de Dios, es porque lo has creído. Tú sabías que con una confesión, si confesares con tu boca, será hecho. Y solo basta seguir el camino de la obediencia al Señor. Porque la palabra del Señor nos enseña claramente que Dios no hace excepción de personas. Así puedas ser un hijo de Dios, pero que te has desviado y has hecho pecado, quizás el peor del mundo que puedas pensar. Pero la palabra me dice claramente a mí, y yo te lo digo,
que si el impío se apartara de todo su mal camino y se acercara a Dios, el Dios nuestro será amplio al perdonar, amplio en perdonar. Porque dice su palabra, deje el impío su camino y vuélvase a Jehová, el cual será amplio en perdonar. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay oportunidad todavía, que hoy es el tiempo, y no importa qué tan grande o rojo sea tu pecado, para el Señor no hay nada imposible. Basta un corazón arrepentido y que confiese que ha fallado al Señor. O que aquel corazón que no ha conocido a Dios y quiera conocerle y reconozca que le necesita. Con eso basta, haciendo esa oración y haciendo su voluntad de ahí para... Porque acuérdense que esa oración dijo y que iba a seguir su camino. Se comprometía a seguir sus mandamientos. ¿Verdad? Bendito el Señor. Dios les bendiga. Dios les guarde. Le damos gracias al Señor por esta palabra. Y deseamos que sea de grande bendición para cada una de sus vidas, así como lo ha sido para nosotros. Dios les guarde, Dios haga misericordia de todos nosotros. Y si el Señor no ha venido, estaremos el día viernes para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Hasta la próxima, mis hermanos. La paz de Cristo sea con todos y cada uno de nosotros.